Vamos ahora con nuestro próximo invitado del día. Fue el 7 de febrero de 1964. John, Paul, George y Ringo aterrizaron en Estados Unidos tras un éxito sin precedentes en Reino Unido con su rock and roll. La llegada de los Beatles a territorio estadounidense consolidó la revolución de la música pop a escala internacional. Para analizar el impacto cultural de la banda de Liverpool, contamos con Manolo Belón, escritor y crítico musical. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros revisando esta noticia. Quiero comenzar preguntándote, a modo de breve contexto, en tu opinión, ¿qué significaron los Beatles para la historia de la música pop y cuáles fueron las claves de su éxito desorbitado, además? Un cordial saludo, Francisco. Gracias por la invitación. The Beatles significan una gran transformación en la música popular del siglo XX. La música que venía desarrollándose como el rock and roll desde los años 50, con la llegada de los Beatles vio una transformación, un refresco en su sonido, con letras dirigidas a los adolescentes y con un sonido muy fuerte. Es que eso de decir te amo, pero decirlo con guitarras durísimas era una gran novedad. ¿Qué sociedad estadounidense se encontraron los Beatles cuando llegaron a ese país en 1964? ¿Cuál fue la clave de la buena recepción que ellos tuvieron ahí? Esto hay que ver un poquito en contexto. Unas semanas antes había sido asesinado el presidente carismático John F. Kennedy. Los Estados Unidos estaba como en una depresión colectiva. Cuando a finales de diciembre, acuérdense que esto no es las épocas de la gran calefacción y que en que todo el mundo podía refugiarse del frío, se aguantaba frío y había, pues, eso afecta también el clima de las personas. Y por un error casi, presentan un videoclip de The Beatles en la televisión de los Estados Unidos en un programa muy popular por la noche, el show de Jack Barr. Y de repente, um, los Beatles descubrieron lo que ya en Inglaterra era un hecho, a los Beatles. Y en cuestión de muy pocas semanas, casi un mes prácticamente, los Beatles llegaron a encabezar las listas de una manera inesperada en los listados americanos de popularidad. Y eso fue lo que desencadenó la gran Beatlemanía, la invasión británica. Una época poco conocida de los Beatles fue cuando improvisaban cada día durante horas, por ejemplo en bares de Hamburgo. ¿Cómo marcó esa temporada el futuro de la banda? ¿Cómo fue ese entrenamiento? ¿De qué manera forjó quizás lo que vendría después? Es que eso es exactamente la palabra, Francisco, es el entrenamiento. Cuando ellos se gastaban a veces 6, 8, 10, 12 horas metidos en bares, no los más reputados de Hamburgo, por supuesto, tocando su música, enfrentándose a borrachos, enfrentándose a marineros con frecuencia agresivos, eso los formó musicalmente, los formó como personas, además, y enfrentarse a prácticamente cualquier situación. Pero además empezaron a descubrir ahí qué es lo que la gente quería, qué es lo que les gustaba, que sin duda alguna ayudó a formar la carrera de ellos hacia el futuro. Yo sé que tú lo mencionabas recientemente en tu respuesta respecto de Kennedy, por ejemplo, pero ¿qué tan ligadas estuvieron las distintas fases del grupo a los cambios políticos de la sociedad occidental? ¿Qué tanto influyeron viceversa, además? Sí, totalmente. Ellos estaban muy sintonizados con lo que estaba sucediendo, entre otras cosas, todos de origen, digamos, de clases obreras, ¿cierto? Ellos estuvieron muy sintonizados con lo que iba pasando en el mundo. Entonces vienen canciones como All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor. Empiezan a llegar canciones de esas que tocan en temas de los movimientos pacifistas, de problemas sociales, de problemas políticos, y abrieron en ese sentido el camino para que muchos otros artistas además hicieran lo mismo y se convirtiera como en un activismo, la música se volviera como activistas de diferentes causas. Escuchándote, Manolo, además, y entendiendo también la cultura de los Beatles, me recuerda mucho un símil a Elvis Presley respecto, por ejemplo, de la influencia en la cultura. Enfocándonos específicamente en los Beatles, ellos no solo marcaron un estilo de música, sino también de baile y estética. ¿Fueron un pilar, crees tú, de la construcción de la sociedad de masas? Yo creo que sí, porque además ellos se volvieron referentes en cuestión de moda, en el largo del cabello que usaban, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ellos en muchos sentidos se volvieron los referentes, como los a seguir
en la moda, en la cultura, ¿no? Entonces, si ellos iban a una exposición de arte, entonces la gente sentía, es importante ir a exposiciones de arte. ¿Podemos comparar, crees tú, el peso que se tenía entonces, por ejemplo, la irrupción de un artista en el mercado estadounidense al mismo peso que se tiene hoy, o la dificultad o las barreras que hay que permear? Claro, era una cosa totalmente distinta. Hoy en día, tú en tu celular puedes grabar un video sin ningún problema, subirlo a redes sociales y con un poquito de suerte puedes tener éxito. En esas épocas, eso de entrar a un estudio de grabación que era costosísimo, que normalmente lo financiaban las mismas disqueras que hacían los contratos con los artistas, era un proceso mucho más engorroso y era finalmente los ejecutivos de una casa disquera quienes decían, usted graba, usted no. Entonces el proceso era totalmente distinto. Exactamente. Yo he visto muchas veces, de hecho, videos de los Beatles y lo que generaban ellos también en la fanaticada o en la masa, la histeria colectiva. ¿Crees que hay alguna comparación con algún otro fenómeno al de la Beatlemanía? De alguna manera sí, o sea, inclusive se habla en el siglo XIX de que Franz Liszt despertaba esta clase de pasiones. Definitivamente en los años 40 lo hizo Frank Sinatra. Y mire que de alguna manera, tal vez sin los toques de histeria, ha habido muchos artistas que han despertado esa clase de pasiones y hay que pensar, por ejemplo, en Menudo. Hoy en día lo que está despertando Taylor Swift y las seguidoras, los seguidores que llaman Swifties, o sea, este es un fenómeno que no era nuevo en ese momento, simplemente que fue mucho más impactante que con otros artistas, inclusive obviamente el propio Elvis Presley, ¿no? Te iba a nombrar, de hecho, justamente a Taylor Swift ahora en la actualidad. Manolo Belón, escritor y crítico musical, muchas gracias por estar con nosotros y revisar también la importancia de los Beatles hoy en día y en el pasado. Francisco, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos. Un cordial saludo de vuelta. Continúe con nosotros porque seguimos con más Directo a América. Ya viene una pausa y luego seguimos. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Miles de personas cada año se ven obligadas al éxodo, a huir de sus países en busca de una vida mejor. Llevamos una mirada humana a la migración masiva en América Latina y en el resto del mundo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.